¿qué tal, hermanos? Bendiciones a todos ustedes en este día tan especial. Hoy es el Día del Señor, el día en que nos congregamos. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar, ahí donde te encuentras, tu hogar o tu aposento especial, ahí en la sala de tu casa, en tu vehículo. No sé dónde te encuentras, pero es un lugar íntimo porque Dios habla en la intimidad. Así que, de verdad, bienvenidos todos a Casa de Fe. Recuerda, Casa de Fe es nuestro lugar. Y hoy vamos a recibir el alimento de la palabra de Dios. Dios ha puesto una palabra en mi corazón muy especial. Pero también hoy es el día en que celebramos la Cena del Señor. Es tan importante celebrar la Cena del Señor. Es tan grande lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz por cada uno de nosotros, que cómo no conmemorarlo. Si conmemoramos fechas especiales, que esto, que el otro, que la abolición, que la independencia, que tantas cosas, ¿cómo no vamos a celebrar lo más maravilloso que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, donde Él derramó toda su sangre, o sea, la sangre, su vida propia, la derramó para el perdón de nuestros pecados, donde su cuerpo fue entregado por nosotros también para que recibiésemos sanidad? Tenemos que celebrarlo definitivamente, y es un momento no de tristeza como mucha gente lo manifiesta, es un momento de alegría porque es el triunfo más grande de toda la historia, cuando nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Así que en unos instantes vamos a estar iniciando. Busca ahí los elementos. Vamos a poner primeramente todo en manos del Señor, esta palabra. Vamos a poner todo lo que vamos a hacer en manos del Señor. Y tal vez muchas personas dicen, pero pastor, ¿por qué al principio me está haciendo correr? Bueno, el Señor cambia las cosas. Y lo peor que podemos hacer es tener estructuras, porque el Espíritu Santo huye de las estructuras, no del orden. No, Dios es un Dios de orden. Pero también las estructuras muchas veces de tal hora hacer esto, aquí no. Dejemos que el Espíritu fluya hoy. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por tu presencia, Señor, en cada hogar aquí representado, en cada aposento donde te encuentres tus hijos, Señor. Yo pido que te manifiestes sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Espíritu de Dios, que toda palabra que salga de mi boca sea de tu perfecta voluntad, que sea útil, Señor, para redarguirnos, para instruirnos, para edificarnos, para llenarnos de fe, Señor, y que este sea un momento muy especial, Señor, en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te agradecemos y te bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, como les decía, ahora vamos a celebrar la Cena del Señor. Es tan importante celebrarla. Si tienes ya los elementos allí, vamos a iniciar en este momento. Y sabes, la palabra del Señor nos enseña en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Corinto, y él comienza a explicarles acerca de por qué tenemos que conmemorar la Cena del Señor. Pero también dice algo muy importante. Él le dijo a toda esta iglesia, dice, pruébense cada uno en sus corazones. ¿Sabes una cosa? Este es un momento muy importante para probar nuestros corazones. Si tenemos algo de que arrepentirnos, si tenemos que pedir perdón, si tenemos que acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, si tenemos que recibir el perdón de alguien, ¿sabes? Este es un momento donde lo hacemos sinceramente, probando nuestro corazón. Así que si tienes que pedirle perdón al Señor, si tienes que arrepentirte de algo, si tienes que cambiar una mala conducta, un mal hábito que tienes ahí, este es el momento. La solución no es dejar de tomar la cena, no. La solución es el perdón a través de la sangre de Cristo y, por supuesto, tener la libertad de tomar la cena del Señor, ya que es un mandato que el Señor le dejó a su iglesia. Así que toma unos instantes, pídele perdón al Señor. Señor, perdona mis faltas, mis pecados, Señor. Perdona mis malos pensamientos, Señor. Perdona mis malas actitudes, Señor. Hoy venimos delante de tu trono, Señor, para hallar gracia y misericordia para este momento, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, la palabra del Señor nos enseña que la noche antes de ser entregado a nuestro Señor Jesucristo, Él estaba juntamente con sus discípulos celebrando algo muy especial. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua, la fiesta de celebración de la libertad del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, una fiesta que se celebra anualmente, es una fiesta de mucho gozo, de mucha alegría. Y ahí estaba el Señor Jesús con todos sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto. Estaban ahí en medio de la coinonía, estaban hablando, estaban compartiendo, estaban celebrando, porque qué celebración tan importante tenemos que dar cuando celebramos la libertad. Por supuesto, el Señor nos liberó, por eso la palabra del Señor dice que Jesucristo es nuestra Pascua, porque Él es nuestro libertador de la esclavitud de la vida pasada. Y ahí estaban todos celebrando. De un momento a otro el Señor Jesús tomó el pan, lo alzó,
lo partió y dio gracias al Señor y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Cada vez que lo coman, o sea, cada vez que lo celebren, háganlo en memoria de mí. Iglesia, comamos el pan o lo que tengas ahí en representación, en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Recuerda que su cuerpo fue convertido en una sola llaga para que nosotros tuviésemos sanidad. Así que come el pan y mientras lo comes va a venir sanidad a tu vida. Después de que comieron, el Señor Jesucristo tomó la copa con el jugo de la vid, con el jugo de uva, la levantó en medio de todos ellos y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Les digo una cosa, yo no voy a volver a tomar el jugo de la vid con ustedes hasta que esté nuevamente con todos ustedes en el reino de Dios. ¿Sabes qué les estaba diciendo? Era una declaración profética de que a través de ese sacrificio de la cruz, ¿sabes? Él nos dio entrada al cielo a través de la redención, a través del perdón de los pecados, a través de romper la maldición en nuestra vida. Así que tomemos el jugo de la vid, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Luego de que esto terminó, me imagino que ellos se pusieron a celebrar, a hacer fiesta y a decir gracias. Y este es un momento para que podamos darle gracias al Señor. Señor, gracias que eres tan bueno. Gracias que eres tan maravilloso, Señor. Gracias por lo que hiciste en esa cruz, que tomaste nuestro lugar. Allí nos perdonaste todos nuestros pecados, toda nuestra iniquidad. Todo lo malo que fuimos, Señor, quedó allí, Señor, en esa cruz. Y hoy te agradecemos por ello, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque rompiste la maldición. Rompiste las cadenas de la esclavitud, pegaste en la cruz, Señor, el acta de decretos que nos era contraria, Señor, y nos diste vida y vida eterna, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Gracias, Señor Jesús. ¿Sabes? Necesitas hoy esa libertad de Cristo, necesitas hoy entender muy ampliamente en tu corazón qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Allí nos dio la libertad, allí fue donde nos perdonó, allí fue donde demostró su amor perfecto y completo para con cada uno de nosotros. Por eso es que lo celebramos, por eso es que para nosotros los hijos de Dios es un momento de conmemoración tan importante, y lo hacemos con todo nuestro amor, con toda nuestra gratitud y por supuesto con todo nuestro corazón. Qué bueno que es el Señor, de verdad que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Muy bien, qué bendición, de verdad. Vamos a entrar ya en la palabra del Señor y quiero compartir un tema que le he titulado el propósito en la crisis, no el propósito de la crisis. Hay mucha gente que le está buscando el propósito o el despropósito a la crisis. Eso va a ser muy difícil entenderlo, porque ahí podemos involucrar muchas cosas. Podemos involucrar la parte natural, podemos involucrar la parte sobrenatural, podemos involucrar la parte de juicio. Es bien complicado, pero hay una realidad: estamos viviendo una crisis y tenemos que buscar el propósito en la crisis, no el propósito de la crisis. Buscar el propósito de la crisis sería preguntar por qué está pasando esta crisis, pero encontrar el propósito en la crisis, es decir, ok, Señor, estoy en medio de la crisis, ¿cuál es el propósito que tú quieres que yo descubra? Y hoy vamos a descubrir algo en el propósito que estamos, en la crisis que estamos viviendo, o sea, el propósito en medio de esta crisis que estamos pasando. Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, amada iglesia, es que no existe. Usted puede llamar a todas las aseguradoras, usted puede llamar a todas las entidades que tienen seguros y ninguna te va a vender una póliza de tranquilidad. Ninguna de ellas tiene una póliza de paz. Eso no existe. Sabes, el hecho de que nos llamemos cristianos, hijos de Dios, no significa que vamos a vivir en una paz eterna, en una tranquilidad. Paz sí vamos a tener en la eternidad, por supuesto, cuando vayamos al cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener crisis, tribulaciones, momentos difíciles, pruebas, etc. Así que si alguien te quiere vender un seguro de tranquilidad, no se lo compres, porque definitivamente no existe. ¿Sabes? La clave para la crisis es ver la crisis como
como una oportunidad de ver la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a ver la crisis como una oportunidad de ver la gloria de Dios. Hay una historia que muchos conocemos, hemos hablado mucho acerca de este hombre, uno de los libros más antiguos de la palabra del Señor, dicen los conocedores, y un hombre que pasó una de las peores crisis en su vida. Los que saben, los escritores, los que han investigado mucho, dicen que la crisis de este hombre duró aproximadamente como un embarazo, como unos 9 meses, más o menos lo que nosotros llevamos de vivir en esta crisis. Y quiero hablarles de Job. Job capítulo 42, versículo del 1 al 5, dice la palabra del Señor: yo conozco que todo lo puedes. Primero dice, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú, Señor, me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Aquí podemos ver y aprender algunas lecciones que hallamos al final del trato de Dios con Job. Aquí está el propósito en la crisis. Y esto me habla, número 1, de una revelación de Dios. Dios se le estaba revelando a Job. Él vino delante de Job a revelársele. Porque, ¿sabes? Él permitió que Job se diera cuenta, porque, ¿sabes? El conocimiento de Dios lo vamos a obtener no por lo que otra gente nos diga. No lo vamos a obtener por leer libros de fulano, sutano o quien sea. No lo vamos a poder comprender por una experiencia de otra persona. No lo vamos a poder aprender por un canal de YouTube ahí donde alguien un día habló de esto. No. Una revelación de Dios es poder interiorizar una experiencia propia. Por eso es tan importante tener experiencias con Dios. La gente cuando está en medio de la crisis lo que hace es que se aparta, se enoja con Dios, se apartan, dejan de orar, dejan de pasar tiempo en adoración, se alejan de la palabra de Dios, dejan de congregarse, comienzan a sacar excusas. Y excusas que dicen es que ahora el congregarse por medio de la tecnología, qué aburrido, a mí me gusta esto, la palabra no es lo mismo, la palabra sigue siendo lo mismo, llega a través de un tubo, a través del agua, a través de la lluvia, a través de un parlante, a través de una persona, a través de lo que sea, la palabra del Señor sigue siendo lo mismo. Pero necesitamos esa revelación de Dios y es una experiencia propia con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer que Dios todo lo puede. Yo voy a entender que Dios todo lo puede cuando he tenido esas experiencias, cuando tengo testimonios. Ok, Dios ya me ayudó en esto, me va a ayudar en lo otro. Yo estoy seguro que la mayoría, o si no todos los que están conectados en este momento, o los que van a ver esta transmisión en algún otro momento, han recibido el beneplácito de Dios, han recibido la sobrenaturalidad de Dios en algo, en algún área, en algún momento. Dios los ha salvado, los ha sanado, les ha provisto, los ha protegido. Por supuesto que sí, porque esa es la naturaleza de Dios. Y esta revelación lo que hizo con Job fue que le permitió conocer que Dios todo lo puede. Es más, puede decirlo tal vez ahí conmigo: Dios todo lo puede. ¿Por qué? Porque aún después de haber pasado la crisis, Job nunca dudó de su poder. Y en medio de esta crisis, hermanos, no podemos dudar del poder de Dios. No podemos dudar de que Dios es grande, maravilloso, extraordinario, omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios está en todo lugar. Y esto es algo tan maravilloso que de verdad nuestro corazón tiene que llenarse de alegría. La crisis está allí, pero Dios está sobre la crisis. La crisis nunca va a envolver a Dios, sin embargo Dios sí envuelve la crisis. Por eso es tan importante tener esta revelación, porque sabes, hay situaciones que no entendemos, pero es donde debemos de actuar con una fe obstinada. Como hablábamos el miércoles, nuestra fe va a ser confrontada, una confrontación a ver cómo está nuestra fe y quién es Jesús para nosotros. Por eso, en medio de las peores circunstancias, aun cuando no las entendamos, tenemos que tener una fe obstinada, porque ¿quién dice que para tener fe hay que entender lo que está sucediendo? Hay gente que me ha dicho: pastor, mira qué problema estoy pasando y yo no sé por qué. Y yo tampoco sé por qué, pero sí te digo una cosa: a través de la fe vamos a poder salir avante con ese problema o esa situación.
Por eso Job en muchos versículos, él aún en medio de lo peor, aún en medio del dolor más grande, había perdido su familia, había perdido todos sus bienes materiales. Su esposa era literalmente una mujer que no le ayudaba, lo que llaman por ahí una bruja, ¿verdad? Porque le dijo, maldice a Dios y muérete, o sea, maldice a Dios y quítate la vida. No, él había perdido todo, Job lo había perdido todo. Sin embargo, en estas situaciones que él no entendía, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha que está mi piel, mi carne ha de ver al Dios vivo. En medio de lo peor vamos a ver al Dios vivo, vamos a ver a Dios levantándonos, vamos a ver a Dios ahí haciendo señales, milagros y maravillas, y tal vez puedes darle un aplauso a Dios en este momento por lo que Él va a hacer en medio de esta crisis, ¿sabe? También en el capítulo 13, versículo 15, dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, aunque esté pasando lo peor, nunca voy a perder la esperanza. Tal vez esta crisis ha traído lo peor para tu vida. Tal vez estás pasando una crisis con tus hijos, tal vez estás pasando una crisis financiera, tal vez estás pasando una crisis de identidad, tal vez estás pasando una crisis de confusión, pero sabes una cosa, aun cuando estemos en lo peor, en Él vamos a esperar. Y esta revelación que permitió conocer que todo lo puede, también le permitió conocer a un Dios que todo lo sabe. Y esto es muy importante porque en medio de las crisis estamos buscando respuestas. Estamos buscando quién sabe qué es lo que pasa, quién sabe cómo salir adelante. Por eso, el permitir que Dios nos permita conocer que Él todo lo sabe, implica que no hay nada que podamos ocultarle, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. No hay nada bueno ni malo que le podamos ocultar a Dios. No hay sentimiento que le podamos ocultar a Dios. Somos cartas abiertas delante de Dios. Dios nos conoce. Dios conoce lo bueno y Dios conoce lo malo. Dios conoce lo perverso y Dios conoce lo santo. Dios conoce todo, absolutamente todo de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, motivaciones. Por eso a Dios no lo engañamos. Podemos engañar a la gente, pero sabes, a Dios no lo vamos a engañar nunca. También implica que no hay circunstancias que pasemos que Él ignore. La gente que lamentable dice, es que si Dios supiera lo que estoy pasando, claro que Él lo sabe, si Él está con nosotros, esa es su promesa, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está la pregunta que yo sé que te estás haciendo, entonces, ¿por qué Dios permite que pase esto? Porque tienes que descubrir el propósito de lo que está pasando en tu vida. Entonces, esta gente que dice, si Dios supiera, la palabra dice en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si voy al cielo, ahí estarás. Si voy a los confines de la tierra, ahí estarás. Allá en lo profundo de la tierra también estás. Y esto me habla de muchas cosas importantes. Me habla, por ejemplo, de la gente que está pasando un momento difícil y dice, es que si Dios supiera, ahí está Dios. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu sufrimiento, Dios ha visto la traición, Dios ha visto la infidelidad que sufriste. Por otro lado, la gente que no hace lo bueno, cuando están en un lugar de pecado, dice, no, aquí Dios no está, aquí Dios no se está dando cuenta. Dios está en todo lado, pero obviamente no se manifiesta en todo lado. Dios no se va a manifestar en un nightclub, por ejemplo. Dios no se va a manifestar en un lugar donde esté consumiendo drogas, pero Él está ahí y los ojos del Señor están alrededor de toda la tierra. Por eso no hay absolutamente nada que Dios no sepa. Dios lo sabe absolutamente todo. De hecho, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque Dios está siempre pendiente de nosotros. Dios deja botadas a aquella parábola, recuerda, las 99 y va por una. Yo fui uno de esos casos, Dios definitivamente me persiguió y bueno, gloria a Dios, aquí estoy. Y así es tu vida también. Por eso lo importante de esta revelación de Dios que permitió conocer que todo lo puede y que le permitió conocer a un Dios que todo lo sabe. Así que la próxima vez que estés pasando una situación difícil y no, ay pastor, no diga eso. Hermanos, vamos a pasar situaciones difíciles. De hecho, estamos viviendo situaciones difíciles. De hecho, hay crisis que estamos pasando y vendrán crisis y vendrán pandemias nuevas dentro de 10, 20, 40, 50 años, qué sé yo. Eso solo Dios lo sabe. Pero sabes una cosa, no estamos solos. Primero, porque Dios todo lo puede. Y en segundo, porque Dios todo lo sabe. También me habla de la limitante humana. Porque, ¿sabes? Los seres humanos somos muy limitados. En el versículo 3 dice la palabra de Dios, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. Hay tantas cosas que nuestro conocimiento es tan limitado que nunca jamás lo vamos a entender. Por ejemplo, cuando a alguien le pasa algo malo, cuando alguien, por ejemplo,
va a buscar un trabajo y no se lo dan. Cuando alguien quiere comprar algo y se parece que se le cerró. Cuando alguien tiene una persona, los solteros obviamente, una persona que le atrae, que le gusta y un momento a otro esa persona se alejó. Sabes, hay cosas que Dios permite o Dios hace para guardarnos. La gente que ha dicho, pastor, es que si yo fuera millonario, bueno, Dios conoce tu corazón. Tal vez Dios no ha visto que no eres millonario, no eres millonario. ¿Sabes por qué? Porque si tuvieras dinero te alejarías de Dios. Lamentablemente así sucede. La gente recibe un milagro de Dios y se apartan de Dios. La gente vamos a decirlo de esta forma, hay mucha gente malagradecida, hay gente que ha recibido algo poderoso, tal vez alguien lo ha ayudado, tal vez alguien está allí a la par y de un momento a otro dice, no, ya eso me aburrió, ahora encuentro otra cosa, y así sucesivamente pasan cosas. Por eso hay limitantes humanas y aquí me enseña que aprendió Job a que nunca vamos a llegar a entender a Dios, porque las cosas siempre van a ser a la manera de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no tiene que darle explicaciones a nadie. Dios no tiene un jefe. Dios no se rige por un manual. Dios se rige por su bondad, por su gran amor por nosotros. Ese es el manual de Dios, ese amor incondicional, ese amor maravilloso. Por eso nunca podemos esperar nada malo de Dios. En medio de lo peor tenemos que esperar siempre lo bueno de Dios. Y esto fue algo que Job aprendió. Aprendió a que nunca llegaremos a entender a Job, pero que siempre se van a recibir cosas buenas de parte de Dios. Las cosas siempre serán a su manera. Por eso la Biblia dice, mis caminos, porque el Señor tiene sus propios caminos, diferentísimos a los de nosotros, mucho más complicados que los de nosotros, mucho más cuesta arriba. Un día estábamos hablando el senderismo con Dios, cómo caminamos y cómo nos cuesta caminar por donde Dios camina, porque son caminos difíciles, porque ahí es donde tenemos que depender de Dios. Por eso los métodos divinos son los más extraños. Los métodos divinos son extrañísimos. Los milagros de Dios son de la manera más extraña. Muchas veces son irracionales, o sea, no los podemos razonar porque no los entendemos. A veces parecen absurdos a nuestra humanidad. Ay, no, yo no haría eso. Ay, como que Jesús va a hacer barro con escupa y me lo va a poner en mis bellos ojos, se me va a quitar el make-up y las pestañas postizas se me van a caer. Parecen absurdas, pero son efectivas. Y todo lo que Dios hace es efectivo. Por eso Él sanó al rey Ezequías como una masa de higos. Tenía una pudrición ahí en su pierna y Él lo mandó a sanar con un postre, masa de higos. Yo imagino así, esos higos con leche condensada y con helados. Y allí se los puso y se sanó el barro en los ojos, como les decía ahora. La sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. Necesitaban un recurso. Vayan a aquel pez y cojan, ahí está el recurso. ¿Sabes? ¿Qué cosas más extraordinarias hace Dios que van fuera de nuestro raciocinio? Por eso muchas veces tendremos que replantearnos nuestra teología, o sea, nuestra tradición. Vamos a tener que replantearnos y salir de esa tradición y estar abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, como lo hicimos hoy con la cena. La vamos a hacer al principio, no la vamos a hacer al final. ¡Ay, ya me cambiaron esto! Y es que cuando nos cambian las cosas, para nosotros se ponen muy difíciles, pero Dios es un Dios de cambio. Por eso esta crisis está trayendo un gran cambio a nuestra vida. La crisis de Job trajo un gran cambio a la vida de Job, porque Job era un gran religioso. Job era una persona que atraía lo malo. Job era una persona que pensaba que por hacer sacrificios todos los días sus hijos nunca les iba a pasar nada, pero Dios le dio una lección. Y sabes una cosa, lo cambió para bien. Y así son las crisis que pasamos. Dios nos cambia para bien. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso muchas veces tendremos que replantearnos nuestra teología. Por tanto, dice la palabra del Señor, yo hablaba lo que no entendía. O sea, Job decía, es que tal cosa, a mí me parece tal otra. Así hay mucha gente en las iglesias. Es que a mí me parece esto. No, aquello me parece lo otro. A veces hablamos cosas que no entendemos. Por eso tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay tres tipos de personas. Vamos a ver, tres tipos de personas. Están los incrédulos, que son los que no creen definitivamente. Número 2, están los racionalistas, los que no entienden. Es que si yo no lo entiendo, no se puede dar. ¿Cómo va a ser Dios para traerme ese dinero que yo necesito? Yo no entiendo. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer mis cosas. Yo estoy acostumbrado a que yo voy al banco y firmo, voy a un prestamista y me da. ¿Cómo Dios va a sacar dinero de un pez? Hermanos, hay cosas que no vamos a entender. Y en tercer lugar, están los miedosos, que son aquellos que no disfrutan ver la gloria de Dios en medio de la crisis.
porque pasan tan encerrados en su temor, pasan tan encerrados en su incredulidad, pasan tan encerrados en ansiedad, pasan tan encerrados que nunca van a poder disfrutar, que en medio de la crisis van a ver la gloria de Dios. En medio de esta crisis yo sé que muchos de ustedes han visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios en medio de esta crisis. Yo he visto el respaldo de Dios en medio de esta crisis. Yo he visto milagros, yo he escuchado señales, he leído de maravillas que el Señor ha hecho. He orado por enfermos y se han sanado. He orado por gente con cáncer que se sana. He orado por gente que le dieron una sentencia de muerte literalmente y se ha sanado. Y yo me gozo por ello, porque en medio de la crisis Dios sigue siendo rey, sigue siendo soberano y sigue siendo Señor sobre todas las cosas. Por eso la limitante humana, él aprendió que nunca llegaremos a entender a Dios, pero también aprendió que sus promesas son tan maravillosas que a veces nos confunden. Las promesas de Dios son tan maravillosas que nos confunden. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es demasiado bueno para ser cierto. No, hermanos, todo lo bueno de Dios es cierto. Dios nos da promesas que son en Él sí, en Él amén, para que se cumplan. Por eso es tan rico poder disfrutar. Dice 2 Pedro 1:4 que nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Pero ¿por qué no las tenemos, Pastor Javier? Porque la incredulidad, el racionalismo y el miedo no te han dejado disfrutarlas, pero hoy tiene que romperse eso y comenzar a disfrutar de las bendiciones de Dios, de las promesas maravillosas, porque esto va más allá de nuestra comprensión humana. Cuando dice que son preciosísimas, va mucho más allá de nuestra comprensión humana, y grandísimas porque van más allá de las posibilidades humanas. Comprensión y posibilidades son tan preciosas que nuestra mente no lo puede comprender. Es que es demasiado bueno para ser cierto. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que me van a dar ese trabajo? ¿Cómo es que después de vivir en un infierno mi casa ahora va a ser un lugar de paz, de tranquilidad? ¿Cómo es posible que después de pasar esas necesidades tan grandes ahora voy a tener abundancia? ¿Cómo es posible después de estar embargado, de estar sin casa, ahora tener una casa para mí, una casa a nombre mío, no estar manchado mi crédito? ¡Wow! Eso es más allá de nuestra comprensión humana y más allá de nuestras posibilidades humanas, porque son grandísimas. Las cosas grandes vienen de Dios. Dios no es un Dios de poquititos. Dios no es un Dios que te va a bendecir con poquititos. Dios te va a bendecir con grandeza. Por eso Dios te va a dar esa sanidad completa. Por eso Dios va a traer esa restauración completa. Por eso Dios va a traer esa respuesta completa a tu vida. No la mitad de una respuesta, no. Esa persona que esperas para formar una familia. Dios va a traer una buena persona, no una persona más o menos. No una persona que es muy buena pero no conoce de Dios. No, va a traer una persona buena. Esa sanidad va a ser una gran sanidad en el nombre del Señor. Por eso nos enseña el propósito en la crisis de esta limitante humana, y también nos enseña su misericordia divina presente en medio de la crisis. Versículo 4 y 6 dice la palabra del Señor: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Puede decirlo conmigo? Mas ahora mis ojos te ven, Señor. Te había oído, conocía de ti, pero en medio de la crisis, Señor, te estoy conociendo, por medio de la cual Él nos va a enseñar. Pero esto va a suceder cuando estemos listos para entenderle, cuando nuestra mente esté abierta para entender las cosas de Dios, cuando estemos dispuestos a aceptar. Hermanos, hay que aceptar que hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay que aceptar que hay cosas que nosotros no vamos a poder tener, pero también hay que aceptar que si no vienen esas cosas es porque Dios sabe que nos van a hacer daño. Tenemos que abrir nuestra mente cuando estemos listos para entenderle. Por eso el Salmo 32, capítulo 32, versículo 9 al 10 dice: No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 32, del 9 al 10. Por eso hay gente que lamentablemente hablan sin entender, están criticando sin entender, están juzgando sin entender, están diciendo a aquella persona le pasó eso porque está en pecado. Así eran los amigos de Job. Los amigos de Job le dijeron: Jobcillo, usted le pasó todo esto porque usted tiene algo ahí escondido que usted no nos quiere contar. ¿Quién sabe qué fue lo que usted hizo? Que usted está muy calladito. La gente que juzga, la gente que habla y habla. ¿Y sabes qué es lo peor? Esta gente no escucha a Dios.
y son los que dejan a Dios con la palabra en su boca. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere mostrarnos el propósito en la crisis. El problema es que estamos tan afanados, tan ocupados, tan distraídos que nunca escuchamos la voz de Dios. Por eso, en medio de las crisis, en medio de lo peor, Él se nos va a revelar. No quiere ser un Dios del que oigas, sino del que veas. No un Dios del que oigas. Alguien te contó, ay, sí, qué lindo ser cristiano, es lindo ir a casa de fe, es lindo escuchar la palabra, es lindo esto. No, es que veas la importancia de que cuando recibes la palabra, tu fe se levanta y vienen los milagros. Es que tenemos que ver a un Dios en acción que nos protege, que nos guarde, que nos suple. Tenemos que ver a un Dios que está con nosotros, que no permite que el enemigo nos toque. Y entonces, por supuesto, que el temor se va a ir. Y así es nuestra vida, hermanos. Por eso no ser un Dios del que oigas, sino del que veas. Porque no es un Dios que está jugando como los chiquitos lo hacen, o los jóvenes, chiquillos, que andan jugando a las escondidas. Ahí está Dios. Ay, voy a esconderme de Javier para ver, uy, qué vacilón, y le voy a contar. No, hermanos, Dios está con nosotros. Y Él quiere que veamos las maravillas. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque pudo ver a Dios en medio de la crisis. Pudo ver a Dios protegiéndolo, pudo ver a Dios allí guardándolo. Ahí estaba Dios con él consolándolo, ahí estaba Dios en medio de todo eso. Porque sabes una cosa, no podemos vivir de experiencias ajenas. Tenemos que ser testigos de su poder. Por eso, como les decía ahora, tenemos tantos testimonios de sanidades, de trabajo, de restauración. Casa de Fe es un lugar de milagros. Mi esposa y yo pasamos constantemente orando por ustedes, creyéndole a Dios por la respuesta que ustedes necesitan, y de verdad que hemos visto la mano poderosa de Dios. Por eso su misericordia divina presente en medio de la crisis, por medio de la cual Él nos va a restituir lo perdido. Diga conmigo, Dios me va a restituir lo perdido. En el versículo 10 dice lo siguiente, el 10 y el 12 dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos, como les decía ahora, pasaron criticándolo, pasaron diciéndole, quién sabe qué fue lo malo que hiciste, quién sabe. Y entonces Job comenzó a guardar rencor por ellos. Pero entonces dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Tienes que orar por tus amigos, aún por esa gente que te cae mal, aún por esa gente que ha hablado de ti, aún por esa gente que te juzga, que te critica. Ora por ellos para que Dios quite la aflicción. Dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Imagínate, vivió 140 años. De esos 140 años, 9 meses fue esa crisis. Yo no sé cuántos años tienes, tal vez tienes 140 años, no sé. Yo sé que en Santa Cruz la gente es muy longeva, en Guanacaste, pero si tienes 140 años y estás pasando esta crisis de 9 meses, sabes una cosa, es un porcentaje muy, muy bajo de toda la bendición que has tenido, y prepárate porque vas hacia un tiempo de bendición. Así que hemos descubierto el propósito en la crisis, y es una revelación de Dios que permitió conocerle, que todo lo sabe, que permitió conocer a un Dios que todo lo puede, a la limitante humana, para que nunca vamos a llegar a entender a Dios, pero sí tenemos que creerle, que sus promesas son tan maravillosas que muchas veces nos confunden, y que su misericordia divina está presente en medio de la crisis y nos va a enseñar. Cuando estemos listos para entenderle, se nos va a revelar y va a traer restitución a nuestra vida. Qué bendición es la palabra de Dios. Atesórala en tu corazón. Comparte este link con personas que necesitan, en medio de esta crisis, conocer a un Dios maravilloso, no de oídas, sino de vista. Y qué bueno que es el Señor. Qué bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora te voy a pedir que en este momento levantes tus manos. Vamos a adorar, a seguir adorando al Señor en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Estamos confiados delante de ti, Señor.
porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios maravilloso, Señor. Yo oro, Señor, para que en este momento, Señor, la crisis, la situación que estén pasando tus hijos, Señor, que en este momento tomes el control de ellos, Señor. Que en este momento, Señor, ellos puedan verte, que no solamente escuchen de ti, Señor, que tú te les reveles, Señor, para que vean que tú todo lo puedes, que tú todo lo sabes, Señor, aún lo oculto de ellos, tú lo sabes, para ayudarlos a salir adelante, Señor. Oro en este momento, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para que ellos entiendan que hay grandes, preciosas y maravillosas promesas para ellos, Señor. Que esta crisis es pasajera. Esto va a pasar, esto va a terminar y vas a salir en victoria. Y también que tu misericordia divina está presente, Señor. Muestra tu misericordia sobre esa situación, sobre ese cobro judicial, Señor, sobre esa separación, amado Dios, sobre ese pecado, Señor, para que tu Hijo, Señor, pueda soltar ese pecado en este momento, o lo que sea que esté pasando, Señor, en el nombre de Jesús. Que sus mentes cambien, que sus corazones, Señor, se entreguen a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú seas, Señor Jesús, el Salvador de sus vidas, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Muestra tu misericordia, muestra tu amor, Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Qué bendición hemos recibido de la palabra de Dios. Recuerda, hay un propósito en medio de la crisis, y yo de verdad te bendigo y te agradezco que nos permitas llegar a tu casa, a tu hogar. Hay una unción poderosa que se desató, y yo sé que estás recibiendo algo demasiado bueno y rico de parte de Dios. Así que acércate más, acércate a Dios, ora en este momento, reúnete con tu familia, tómense de las manos, oren. Señor, muéstranos el propósito en medio de esta crisis, y Dios te lo va a mostrar. Que Dios les bendiga muchísimo. Recuerda el WhatsApp de Casa de Fe, 506-6050-8786. Si necesitas oración, si necesitas un consejo, estamos para servirte. Si necesitas información cómo bendecir este ministerio a través de tus diezmos y tus ofrendas, 6050-8786. Ahí te mandamos la información por WhatsApp. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos este miércoles. Seguimos hablando sobre el tema de guerra espiritual, y vamos a ver un tema muy importante. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, los amamos muchísimo y nos vemos el miércoles.